Muy buenas. Estamos aquí en su segmento Como Pan Caliente. El día de hoy queremos compartir el tema: ¿el cristiano es salvo por fe o por obra? Este puede ser un tema un poco conflictivo, un poco contradictorio, pero queremos traer diferentes perspectivas y hablar de ese tema en específico. En esa pregunta, ¿es el cristiano salvo por la fe o es el cristiano salvo? ¿Qué usted opina de eso, hermano Jorge? Bueno, mi opinión es, la opinión que yo tengo en base a la fe sin obra se encuentra en Santiago 2:14, y me gusta lo que dice el apóstol Santiago debido, antes de decir lo que voy a leer, el apóstol Santiago tiene una opinión más concreta sobre la fe sin obra. Lo voy a leer. Dice: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Luego el 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Prácticamente podemos tener fe, pero si no ponemos nuestra fe en acción, de nada nos sirve. Vuelvo y reitero que lo que dice el apóstol Santiago, para mí más concreto, y más adelante yo sé que ustedes van a opinar en referencia a lo que dice el apóstol Pablo. Yo me acerco más a lo que dice Santiago, porque Santiago tuvo un punto de vista cristocéntrico. Santiago anduvo con Jesús 3 años y medio. Sí. Fue discípulo de Jesús. Y yo creo que la opinión de él es más en base cristocéntrica. Y no le quito a Pablo lo que Pablo dijo, porque Pablo tuvo un encuentro personal, pero no anduvo con Jesús. Y yo creo que la opinión de Santiago es un poquito más fuerte que la de Pablo. Y me gusta mucho la opinión de Santiago. Y soy loco con lo que habla Pablo en Gálatas, en Romanos, en los Colosenses, en esas cartas que le escribe. Pero esa es mi opinión hasta el momento. Alberti. Bueno, que si es por fe o si es por obra. Primero es por fe. Amén. Porque todo es por fe. Somos salvos por fe, porque creemos. Pero es verdad, hay un parecer un tanto diferente entre lo que plantea Pablo en sus cartas y lo que plantea Santiago. Santiago lo que hace es que le agrega que las obras, cosa que no lo dice Pablo. Pero yo podría decir que una va de la mano con la otra. ¿Por qué? Porque si es por fe, tú tienes que mostrar obra, ¿no? Porque tú caminas en base a la fe. Y este camino es en base a la fe. Entonces, en tu caminar, nosotros somos llamados a ser hacedores de la palabra. ¿Y cómo tú eres hacedor de la palabra si no presenta obras? Amén. O sea, que tú te apoyas en lo que dice que la fe sin obra es muerta. Exacto. Yo no es que me apoyo en lo que dice Santiago, porque realmente es por fe, pero las obras es una consecuencia de la fe. El hermano ahorita estaba diciendo que Santiago caminó con Jesús. Sí, yo sé eso. Santiago no solamente fueron 3 años. Santiago conoció a Jesús toda su vida. Toda su vida. Desde que Santiago nació, está viendo a Jesús. Desde que nació, lo está viendo. En cierta manera, lo conocía como hombre, 100% como hombre, lo conocía como la palma de su mano. Pero la revelación que tiene Pablo es una revelación que nosotros no podemos negarlo. El mismo Señor Jesucristo escoge a Pablo
para llevarlo con el mensaje a los gentiles. O sea, quien saca de lo que es el entorno de Israel a el conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo, es Pablo. Amén, sí. Y él no lo hizo porque era letrado, sino por la unción que había en él, la revelación que le dio el Señor. O sea que yo no puedo decir que lo que Pablo nos dice de la fe, eso está errado. No, está 100%. Ahora, le doy a Santiago el decir que, bueno, sí, por obra, pero es algo que sale de la fe que De tú la tienes. fe. O sea, tú dices que hay una vinculación total. Hay una vinculación. Que, uno de por sí va a creer, uno cree. Pero esa creencia tiene que ser efectuada. Y entonces viene a ser efectuada por obras. Entonces, ¿puede ser un cristiano ser salvo y no tener obras? ¿O no tener buenas obras? Yo te voy a decir algo. Eso lo vamos a ver en el proceso cuando nosotros decimos que la persona se convierte. O sea, cuando alguien acepta al Señor Jesucristo, ahí es que empieza su salvación, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a ver cuál es su caminar en la vida después de eso, para ver si da tiempo a dar fruto. Porque, por ejemplo, tú me podrías decir a mí, aquel que estuvo crucificado con Jesucristo, ¿se salvó? Sí. Se salvó porque él dijo, de cierto te ¿Y- digo que... y cuáles fueron sus obras? Ninguna. Malas. ¿Cuáles fueron sus obras? Pero no tuvo tiempo. Lo que te estoy diciendo, o sea, que es un proceso que va a venir con el tiempo, cuando la persona acepte eso y empiece a generar. Pero ¿qué tanto tiempo se puede esperar? Porque cuando la Biblia te dice a ti que por sus obras, por su fruto, lo conoceréis. O sea, ¿qué son los frutos si no son obras? ¿Entiendes? Otra pregunta. O sea, Dale. Pablo, cuando camino a Damasco, se encuentra con el Señor. Ese Pablo, al otro día, ¿tenía fruto? no. Según los escritos históricos, nos hablan de que pasaron unos 17 años antes que él saliera a llevar la palabra. Y empezamos a ver los frutos. Empezamos a ver las obras. Okay. ¿Ve? Pero no podemos decir, no, que hasta que no hubieron obras, él no se salvó. El cambio vino inmediatamente. De Saulo de Tarso pasó a ser Pablo. Pero, o sea, no había obra registrada, pero supongo que alguna obra había de tener después que aceptó a Jesucristo. ¿Entiendes? O sea, yo lo estoy diciendo, no es que va a ser inmediatamente, pero yo creo que va a ser un cambio, porque vamos a ser nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, ya morimos a la criatura pasada. Entonces vamos a empezar a vivir nuevamente, es como que empezamos de cero. Ya va a contar desde ese día. Cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, ya tú empiezas a ser una nueva criatura. Y entonces desde ahí en adelante, tú vas a empezar a vivir una vida diferente. O sea que tus obras van a cambiar. Yo no estoy diciendo que es por obra, pero yo estoy diciendo que es una vinculación completamente, total. Que no se puede despegar una de otra. Porque si se despega una de la otra, entonces la fe sin obra es muerta. O sea, amén. Pero eso lo que estamos diciendo es, y no es que yo opine así, es que una persona que guarde los mandamientos y siga los mandamientos, esa persona, por llevar los mandamientos y cumplir todo lo que dice la palabra, es salvo. Jesús dijo a uno, si guardar mis mandamientos será salvo. Ahora, ¿qué te lleva a ti guardar los mandamientos? Tú primero tienes que creer en los mandamientos. ¿Ah? O sea, que algo que va completamente vinculado. Tú vas a guardar los mandamientos porque tú crees en ellos. Tú no vas a guardar algo que tú no crees. ¿Verdad? Algo que tú dices, no, ¿Y yo qué no dice creo. el primer mandamiento, el número 1? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con Toda toda tu tu fuerza.
Yo veo este punto de vista, lo trajimos porque es algo contradictorio, la fe y obras. Yo lo veo como Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está tocando nuestra puerta, o tocó nuestra puerta un día, tocó. Uno oyó, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. O sea, que es por la fe. Tú oíste el que tocaron la puerta, te tocaron la puerta. Ahora, depende qué va a hacer, qué tú vas a hacer ahora que oíste que tocaron la puerta. ¿Tú vas a abrir la puerta o no? Entonces, cuando tú vas y abres la puerta, tú estás obrando. Tú estás accionando esa fe. O sea, la fe sin obra es muerta. Ya una vez que tú creíste, ok, ya creí. Voy a actuar en ello, voy a orar en ello y voy a abrir la puerta. Entonces dice que yo cenaré con él y él conmigo. Entonces ahí veo la salvación. Mira, entonces por eso yo decía al principio que no es que esté confundido, es que yo me puse a analizar un poco y para mí es contradictorio. Que Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ahorita dijimos, Pablo, él puso un pequeño detalle ahorita, de que Jesucristo le dijo a alguien que si mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos, serás salvo. Ahora bien, ¿Jesucristo vivió en la ley o en la gracia? En la ley. En la ley. Sí, o sea, tenía que dar una respuesta a lo que había en ese momento. Pero ahora, ¿quién es que nos justifica a nosotros? ¿El sacrificio que vamos a hacer? No, nosotros entramos por la gracia. ¿Tú ves? Por eso nosotros no es por la ley. Porque no nos corresponde esa puerta. La puerta de nuestro Señor es Jesucristo. Por la gracia. Entonces, aunque Él le dio esa respuesta a la persona que le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, nosotros sabemos que esa respuesta no nos califica a nosotros porque el escenario es diferente. No sé si me... Porque cambió de ley a gracia. A gracia, y estamos en la gracia. Yo pienso que es un poquito de las dos cosas, que están combinados, porque si vemos a Abraham, el padre de la fe, si Dios, cuando Dios le habló a él, él obró en fe. Primero él tuvo fe de que el Señor le estaba hablando, y después obró. Por eso fue llamado el padre de la fe. Si no, pues él pudo haber tenido fe, pero no obrar. Yo no digo que las obras no van. Yo lo que digo es que si tú tienes fe, tú crees, tú tienes una convicción, tú tienes una certeza, tú tienes una seguridad. Y como tú tienes esa certeza, esa seguridad, esa convicción, tú te vas a mover en base a esa certeza que tú tienes. Pero eso es obra. Por eso. Sí. Exacto. Pero la fe, yo lo que digo es que el obrar viene como una consecuencia. El obrar activa la fe, hace que la fe esté activa, que esté viva. Porque una fe sin obra no va para parte, es vana, es muerta. So, una fe activa, una fe viva, una fe que tú actúas a favor de lo que tú crees, tú vas a orar en eso, en la fe, ¿verdad? Yo pienso que es al revés, que la fe activa la obra. Pero si Porque tú tienes que tener primero fe para después obrar en fe. cuando Jesús dice, si el que creyera en mí, tome su cruz, ¿sí? Sí. O sea, es Pero una está obra, diciendo, ¿no? si tienes fe en mí, toma tu cruz y Sí, sígueme. pero te está diciendo, tienes que hacer algo. Tienes que creer en mí, pero tú tienes que hacer algo. Cree en mí, pero no solamente creer, yo creo. Y ya te quedaste ahí. Exacto. Yo voy a creer, pero ¿qué voy a hacer para actuar conforme a esa fe? Hay muchas personas que van a ver esto. Entonces, prácticamente, en preconclusión, la ley no nos va a salvar.
Es imposible, la ley no salva, es la ley imposible, no salva. es imposible que nosotros llevemos los mandamientos a su plenitud. Por lo tanto, es a través de la fe es que somos salvos. A través de la Amén, fe, amén. A través de la fe una fe activa. activa. O sea, no una fe pasiva, una fe que vaya en progreso, que vaya y consiga lo que tú quieres, en lo que tú crees, ¿tú me entiendes? Es como yo estaba leyendo que el ciego sabe que hay un sol porque lo siente. Sabe que hace frío porque lo siente. Bueno, y prácticamente el ciego no ve lo que, por ejemplo, el sol, lo que va a palpar, sino que camina por fe prácticamente. Nosotros, entonces, a lo que quiero llegar es que nosotros creemos que hay un Cristo porque tenemos una convicción y porque la gracia del Señor mora entre nosotros, dentro de nuestros corazones, y eso activa la fe. Entonces, ¿qué podemos resumir con relación a las obras? O sea, ¿el tú obrar solamente te va a salvar? No es por obra. No creo. Repite eso. La fe sin obra es... No. Repite lo que no es por obras. No es No es por obra. No es por obra. No es por La pregunta obra. final sería, Pero ¿es por ahora- obra o por fe? Oye, Es por es que fe. la fe va a hacer que tú obres. Exacto. Claro. O sea, es que Tú, no se puede tú te dejar vas a una atrás de la manejar, otra. tú vas a caminar, tú vas a hablar. Es por lo que tú crees. Claro. Por eso es que es bueno que busquen el libro de Santiago y lean Santiago 2.14, de ahí en adelante, y le va a dar un poquito de información. Que ustedes, y los que tienen Biblias que puedan escudriñarla, el estudio, le va a explicar un poco más sobre lo que es la fe sin obra, es muerta. Santiago Prácticamente. 14 dice, Exacto. hermanos míos, ¿de qué aprovechará algunos si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? O sea, tú tienes que hacer algo. Tú creíste que Dios existe, pues tienes que actuar conforme a esa fe. ¿De qué me vale a mí decir yo amo a Alberti y a Alberti se le vació una goma ahí en la Henley y me llama y me dice, mira Jorge, se me vació una goma, ven y ayúdame? Entonces si yo tengo mi tiempo libre y no estoy haciendo nada y puedo ir a ayudarte y no te ayudo, entonces pues yo no te amo. Pero lo contrario también. Yo puedo ser la persona más amistosa, más amorosa. Yo puedo hacer todas las cosas. Pero si yo no creo en Jesucristo, me voy a perder. Claro. Punto y Exacto. coma. ¿Tú me entiendes? O sea, tú puedes hacer todas las cosas positivas, pero la palabra es clara. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra puerta. Jesucristo es el único que nos da la salvación. Por lo tanto, las obras que yo voy a hacer tienen que venir en un segundo plano, porque primero yo he conocido a mi Salvador. Amén. Después que yo conozco a mi Salvador, entonces voy a caminar buscando la complacencia de aquel que me llamó. Porque en estos caminos nadie dice, yo me voy a proponer a salvarme. Es por gracia. Es porque el Señor te hace el llamado. Jesucristo paga el precio para que sean borrados tus pecados. Recuerda que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la ley te echa a un lado, Que condena. te condena. También está lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero en la palabra es clara. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para que los hombres que le conozcan, le reconozcan, sean llamados hijos de Dios. Y cuando digo hijos de Dios es que sean salvos. Porque tú decir, soy hijo de Dios y no tener salvación. Pero también dice la Biblia, ¿en qué reconocéis que somos hijos de Dios? ¿En qué vamos a reconocer que somos hijos de Dios? ¿Ah? Yo te voy a decir, Cuando nos amamos los unos a los otros. Amén. O sea, cuando hacemos una obra. O sea, Fuerte. no solamente cuando creemos, sino cuando actuamos. Básicamente eso es todo. Creemos, sí,
pero no nos vamos a quedar ahí sentados, oh, ya yo creo. No, tú tienes que hacer algo. Sí. Tienes que moverte, ¿tú me entiendes? Toma Tienes tu que cruz y síguelo. Creo que ha sido un muy buen punto a tratar. Creo que hemos aprendido mucho Como pan caliente. como pan caliente. Creo que esto está como pan caliente. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dejen sus preguntas en los comentarios. Si quieren que hablemos de un próximo tema, déjenlo también en el comentario. Dios le bendiga. Dios le Dios bendiga. bendiga.